Dios me ha dicho que serán millonarios. Estoy harto de ver cómo destruyen vidas con estas 3 palabras. Dios me dijo. Se acabó. Mientras tú buscas una guía espiritual, ellos están usando un truco psicológico para entrar en tu mente y tomar el control. Hoy voy a romper el silencio y te voy a revelar, el escrito está, que esas falsas profetisas no quieren que leas. Pero cuidado, lo que te voy a contar al final es algo que nunca he dicho. Una profecía falsa que casi destruye mi ministerio y me deja fuera del camino. Si valoras tu fe, no te muevas de aquí. Estas personas saben que tú respetas a Dios, saben que temes su nombre, que deseas obedecerle, agradarle y caminar conforme a su voluntad. Precisamente por eso, usan el nombre de Dios como un escudo. No es algo casual, es una estrategia. Cuando dicen, Dios me dijo, lo que realmente están haciendo no es transmitir una revelación divina, sino colocarse a sí mismas en el lugar de Dios. Se revisten de autoridad espiritual para que nadie los cuestione, para que nadie examine sus palabras y para que toda resistencia sea vista como desobediencia a Dios mismo. Así logran controlar iglesias, personas, decisiones, conciencias, reputaciones, fama y riquezas. Como creyentes, afirmamos sin duda que Dios habla. La Biblia está llena de un Dios que se revela, que guía, que exhorta y que corrige. Pero ese mismo Dios ha dejado algo absolutamente claro. Él no se contradice a sí mismo y jamás contradice su palabra escrita. Dios no dice hoy algo que niegue lo que ya dejó establecido eternamente en las Escrituras. Por eso, cualquier palabra que reclame origen divino debe ser examinada a la luz de la Biblia, no a la luz del carisma, del cargo o de la fama de quien la pronuncia. Aquí aparece el problema central del engaño. Cuando una persona se acostumbra a decir Dios me dijo, y ese discurso no puede ser cuestionado, se produce un efecto psicológico y espiritual profundo. Cuando tú cuestionas a la persona, sientes que estás cuestionando a Dios. Y ese es el truco más peligroso. Se crea una deuda espiritual en la mente del creyente, donde obedecer a ese hombre o a esa mujer parece ser obedecer a Dios mismo. Desobedecerlos parece rebeldía. Dudar parece incredulidad. Preguntar parece pecado. Analizar parece falta de fe. Y en ese punto, la conciencia queda cautiva. Hoy muchos han escuchado frases que, aunque suenan espirituales, esconden un profundo abuso. Dios me dijo que des tu casa. Dios me dijo que entregues tu carro. Dios me dijo que des todo tu dinero. Estas palabras se repiten en diferentes contextos, pero siempre conducen al mismo lugar, al despojo del creyente. Y aquí es necesario decirlo con claridad, sin temor y sin ambigüedades. Dios jamás te habla para empobrecerte mientras otro se enriquece. Dios no pide sacrificios para alimentar la avaricia de nadie. Dios no utiliza su voz para sostener estilos de vida desmedidos, ni para construir imperios personales disfrazados de ministerio. Cuando alguien usa el Dios me dijo para quitarte tus bienes, no está guiando tu fe, está explotándola. No está pastoreando tu corazón, está manipulando tu conciencia. Eso no es generosidad bíblica, aunque lo llamen pacto, siembra o sacrificio. Eso es extorsión espiritual con lenguaje religioso. La Biblia enseña a ofrendar con libertad, no bajo presión. Enseña a dar con gozo, no con miedo. Enseña a ayudar a los necesitados, no a financiar la codicia de líderes. Cuando la supuesta voz de Dios siempre termina apuntando a tu patrimonio, a tu herencia o a tus bienes materiales, no es el Espíritu Santo quien está hablando. Es la codicia usando el nombre de Dios como máscara. Aquí aparece otra señal que muchos no detectan fácilmente. Estas palabras no solo buscan dinero, buscan culpa. Te hacen sentir que amas menos a Dios si no das. Te dicen que eres rebelde si preguntas, que pierdes la bendición si dudas, que Dios se enoja si no obedeces inmediatamente. Pero eso no es el Evangelio. Eso es manipulación emocional y espiritual. Dios nunca dice, dame todo o te castigo. Dios nunca dice, entrégalo o pierdes mi favor. Dios no actúa por chantaje ni por amenazas veladas. Los hombres sí.
Por eso entra con autoridad el escrito está. La Escritura se levanta como el filtro supremo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1, la Biblia no nos aconseja ni nos sugiere, nos ordena claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Examinar, probar y escudriñar no es falta de fe, es obediencia bíblica. El verdadero engaño del falso profeta y de la falsa profetisa es hacerte creer que escudriñar es apagar al espíritu, que preguntar es rebeldía y que analizar es incredulidad. No te confundas. La verdadera rebeldía no es examinar una palabra, sino poner una palabra humana por encima de la palabra eterna de Dios. Dios nunca te habla para esclavizarte. Dios nunca te habla para despojarte. Dios nunca te habla para confundirte. Si alguien viene y te dice: Dios me dijo que des tu casa, tu carro o tu dinero, tu respuesta no es incredulidad. Tu respuesta bíblica es una sola: ¿dónde está escrito? Porque el día que el creyente deja de escudriñar, se convierte en la presa perfecta de los mercaderes de la fe. Ahora abre bien los oídos, porque es necesario desmantelar el motor interno de este engaño. No se trata de casos aislados ni de simples errores humanos. Se trata de un patrón. El engaño espiritual no opera al azar. Tiene mecanismos claros, repetitivos y reconocibles. Y en el caso de las falsas profetisas y también de falsos profetas, este sistema se manifiesta con señales muy concretas. Son 3 señales principales. Basta detectar una sola de ellas para saber que no estás frente a una voz de Dios. Y cuando aparezca, la instrucción bíblica no es dialogar, no es negociar, no es justificar, es huir. La primera señal es la profecía que te aísla. Dios es un Dios de orden, de comunión y de familia. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios llama a su pueblo a vivir en comunidad, a caminar juntos, a edificarse unos a otros. Sin embargo, el truco de estas falsas profetisas es sembrar separación disfrazada de espiritualidad. Te dicen cosas como: Dios me dijo que nadie te entiende. Dios me mostró que tu familia es un estorbo para tu llamado. Dios quiere que solo me escuches a mí. Eso no es dirección espiritual, eso es secuestro emocional. Es cortar tus vínculos para dejarte sin defensas. Pero frente a toda voz humana se levanta el escrito está. En Proverbios capítulo 11, verso 14, declara con claridad: en la multitud de consejeros hay seguridad. El Espíritu Santo no te encierra, no te aísla, no te separa del cuerpo de Cristo. Él une, edifica y fortalece la comunión. El control espiritual hace lo contrario. Despedaza el cuerpo para que la persona quede sola, vulnerable y dependiente. Si alguien te quiere solo, no es porque te quiere más espiritual, es porque te quiere indefenso. La segunda señal es la revelación que tiene precio. Esta es una de las más descaradas y, tristemente, de las más normalizadas. Es cuando la supuesta palabra de Dios viene acompañada de una exigencia económica. Te dicen: activa tu milagro con una semilla. Dios me dijo que si das $1,000, Él se moverá. Tu liberación depende de lo que entregues hoy. Escucha con atención y sin miedo. El don de Dios no se mercadea. La gracia no se vende. La unción no se activa con transferencias bancarias. ¿Qué dice el escrito está? En Hechos capítulo 8, verso 20, cuando alguien intentó comprar un favor divino, el apóstol Pedro respondió con palabras durísimas: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No hay matices allí, no hay suavidad. Es una condena directa a la mercantilización de lo sagrado. Si el Dios me dijo de una profetisa termina siempre en tu billetera, en tu cuenta o en tus bienes, no es una sierva de Dios, es una mercader de la fe. Y la Escritura es clara: si no hay arrepentimiento, el destino de esa práctica es la perdición. La tercera señal es la más peligrosa de todas. El Dios me dijo, que contradice el escrito está. Aquí es donde el engaño alcanza su punto máximo. Se habla de nuevas temporadas, de revelaciones frescas, de verdades más profundas, para justificar lo que la Biblia condena claramente.
Se pretende hacer creer que Dios cambió de opinión, que la Escritura quedó atrás, que ahora hay una versión más actualizada del Evangelio. Eso es mentira. Dios no tiene crisis de identidad ni contradicciones internas. Él, escrito está, vuelve a hablar con autoridad absoluta. Gálatas 1:8. Es como un martillo que destruye toda falsa revelación. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No importa quién lo diga, no importa cuán ungido parezca, no importa cuántas emociones despierte. Si contradice la palabra, es falso. Si justifica el pecado, está llamando a Dios mentiroso. Si relativiza la verdad bíblica, está predicando otro evangelio. Y entre una voz emocional, carismática y manipuladora, y la palabra eterna, la Iglesia fiel toma una decisión firme. Nos quedamos con la palabra, porque las voces pasan, las modas cambian, los falsos ministerios caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y frente a todo engaño, nuestra respuesta final, innegociable y suficiente, sigue siendo la misma. Escrito está. Llegamos al momento de la verdad. Les hablo de esto porque yo estuve ahí. Hace un tiempo me encontraba en una encrucijada, buscando dirección para una decisión muy importante en mi ministerio. Fui a un grupo donde había una mujer a la que todos respetaban como una gran profetisa. Cuando oraron por mí, ella me soltó una palabra que me dejó frío. Me dijo con una seguridad aterradora: el Señor dice que tú no has sido llamado a esto. Estás perdiendo tu tiempo y tus esfuerzos no son de Dios. ¿Saben lo que eso le hace a alguien que ama al Señor? Entré en un desánimo profundo. Esa frase, el Señor dice, retumbaba en mi cabeza y casi me hace abandonar todo. Estaba a punto de rendirme porque creía que Dios mismo me estaba cerrando la puerta a través de ella. Pero Dios, en su misericordia, me quitó la venda. Poco después, escuché a esa misma mujer darle una profecía espectacular a otro hermano. Una promesa que el tiempo demostró que era totalmente falsa. Nunca se cumplió. En ese instante lo entendí todo. Ella no hablaba por Dios. Ella hablaba por su propia carne. Entendí que mi llamado no dependía de la boca de esa mujer, sino de lo que Dios ya había escrito sobre mi vida. Si yo le hubiera hecho caso, hoy este canal no existiría y miles de ustedes no estarían escuchando esta verdad. Por eso te digo, no dejes que el desánimo de una falsa profecía te detenga. Si lo que te dicen no se cumple, o si te quita la paz y contradice tu llamado bíblico, deséchalo. Yo casi pierdo mi propósito por una mentira, pero hoy estoy aquí para decirte que ninguna voz humana tiene poder para cancelar lo que Dios ya autorizó. ¿Te han dicho algo así? ¿Han intentado apagar tu fuego con un falso Dios me dijo? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a exponer estas mentiras juntos porque escrito está. Hoy te hablo a ti, que te sientes desanimado porque alguien te lanzó una supuesta profecía de fracaso. Esa palabra cae por tierra hoy mismo. Dios no te llamó para ser esclavo de una revelación fresca, sino para ser libre en su palabra eterna. Quiero que este video llegue a ese hermano o hermana que está a punto de abandonar su ministerio por una mentira. Comparte este video ahora mismo en tus grupos de WhatsApp. Podrías estar rescatando a un obrero de Dios del desánimo profundo. Y ahora, escribe en los comentarios: mi llamado no tiene precio. Vamos a llenar YouTube con esta declaración. Suscríbete para seguir escudriñando la verdad, porque la luz siempre vence a las tinieblas. Así llegamos al final de este video.